a tiempo todavía. Ahora yo voy a compartir pantalla para ver un PowerPoint y empezar a explicar la clase. Hay un lío de cosas acá. ¿Se ve bien? ¿Ustedes están viendo, chicos? Sí, ingeniero, se ve bien. Sí, se ve bien. Bueno, vamos a ver control de calidad de mezclas asfálticas convencionales y recicladas, elaboradas y colocadas en caliente. Yo tengo tapado la parte de arriba de la presentación con esto de entrar al audio, detener al audio. Eso, lo puedo sacar y poner en otro lugar. Bien, ya me he dado cuenta. Bueno, vamos a ver que en el proceso y las especificaciones se fijan, o sea, eso es al principio, las dimensiones de la capa a ejecutar, características de los materiales, entorno granulométrico que deben satisfacer las mezclas de áridos, condiciones de realización del ensayo y dosificación, ensayo de dosificación y control, parámetros de calidad y controlar la contaminación. Esto lo vimos lo explicó la ingeniera Jiménez en la parte de mezclas asfálticas. Hay un ruido de fondo muy importante ahí, algunos que no han muteado el teléfono a la computadora. Bien. Ahí está listo, ingeniero. Bien. En laboratorio se saca la granulometría de los distintos materiales y con diferentes métodos se obtiene el porcentaje de cada uno de ellos, los cuales mezclados cumplan con el entorno granulométrico requerido, obteniéndose el 100% de mezcla de árido. Eso lo vimos, lo vieron ustedes con la ingeniera Jiménez, que había algunos métodos para sacar el porcentaje de cada uno de los materiales, después mezclar esos materiales y llegar a la mezcla de áridos. Nosotros vimos el método iterativo y el método de la diagonal de trabajo. Seguramente hay otros métodos que no lo vimos nosotros. Pero bueno, con esto sacamos el 100% de mezcla de áridos. También vimos que usamos el ensayo Marshall para sacar el porcentaje de asfalto óptimo. Dice acá que se mezclan los áridos con diferentes porcentajes de asfalto para obtener el valor óptimo que satisfaga los requerimientos de las especificaciones, obteniéndose la fórmula de trabajo. Nosotros tuvimos el 100% de mezcla de áridos y como valor medio sacamos un 5%, optaremos ahora un 5% de mezcla, mejor dicho, de asfalto. Entonces ahí tenemos que hacer una corrección. 100% de mezcla de árido, 5% de mezcla de valor de asfalto, nos daría 105. Entonces sacamos al árido el 5% para conseguir el 100% de mezcla asfáltica. Es un cálculo muy simple, pero hay que hacerlo. También para sacar, para hacer el ensayo Marshall, 4,5, 5, 5,5 y 6 a veces, de acuerdo a la circunstancia de asfalto. Lógicamente, se debe corregir el porcentaje de árido con el porcentaje de asfalto que estemos utilizando para luego tener el 100% de mezcla asfáltica. Vamos a ver la copia del material. En un predio se ubica la planta asfáltica, o está ubicada fija la planta asfáltica, y hay que tener ciertos cuidados
en esa ubicación, en ese predio. La degradación son lo más importante, la segregación y la contaminación. ¿Qué hablamos de degradación? La degradación es cuando el material cambia su tamaño, se degrada, se vuelve más chico, digamos. ¿Por qué? Porque más grande no se va a volver, en este caso, se va a romper y se va a volver más chico. La granulometría va a cambiar. Entonces, el acopio que yo tengo en tal lugar va a cambiar cuando venga la pala, la cargadora frontal, y levante ese material para ponerlo en cada uno de los silos, que ya vamos a ver cómo se hace. Entonces vamos a tener una granulometría diferente. Hay que evitar la degradación del material, porque nosotros a priori hemos hecho ensayos de las distintas fracciones ES, hemos dicho, bueno, este material es apto y vamos a mezclarlo en tal proporción para que nos salga la mezcla real que yo necesito para hacer la mezcla fármica. Entonces, si nos cambia la granulometría, cambia todo. Hay que tener cuidado. La segregación, que es cuando el material, por ejemplo, el material grueso cae por gravedad de la parte más alta de las pilas hacia la parte inferior. Entonces se genera una diferencia por más que sea en esa pila ese material, pero está segregado. Hay parte en la inferior que tiene material más grueso que la parte superior. Y la contaminación se refiere a todo lo que pueda contaminar la mezcla fármica, ya sea el humus que tenemos al principio en el predio ese, que hay que sacarlo o hacer un buen tratamiento en el campo donde va a estar la acopio de materiales. ¿Por qué? Para que la cargadora frontal no levante el material que contamine la mezcla fármica. Otra cosa que contamina es los aceites que pueden perder los camiones o los vehículos que están, o las máquinas que están trabajando, combustible. Hay que tener cuidado de todos esos detalles. También en esa predio hay que buscar un lugar para que circulen las personas que están trabajando. Por ejemplo, que haya una señalización para que la gente vaya por tal lugar, cruce, porque hay tránsito, obviamente, de camiones que ingresen y que salen, tengan cuidado y no haya accidente. Acá vamos a ver, en el acopio de materiales, la segregación o la degradación se produce cuando la piedra que está en la parte superior cae por gravedad y se acumula en la parte inferior. ¿Cómo hay que cuidar esto? Con la altura de las pilas. Pero no todas las pilas tienen la misma altura. Nosotros podemos hablar de una cierta altura, pero va a depender del tipo de agregado que tengamos. Y de ese tipo de agregado, ¿por qué depende del tipo de agregado? Porque una grava tiene más pendiente, se puede cargar con más pendiente que una arena seca. Entonces, hay tablas que más o menos nos dan una idea de cuánto podemos hacer las pilas y con qué tipo de material, de acuerdo al espacio que tenemos en ese lugar. Por eso sacamos la altura, el H, que será fijo para tener un B, y sacar el ángulo que nosotros tenemos acá o acá. Entonces, esto va a estar más o menos, según lo que vemos en algunas plantas, 12 metros, 13 metros, 10 metros, de acuerdo al tipo de material que nosotros tengamos. También nosotros tengamos en cuenta que le pedimos un peso específico alto, 2,6 aproximadamente. ¿Para qué? Para que no se quiebre la piedra con el peso que tengo de la pila en la parte superior, no se quiebren todas las partículas que están en la parte inferior. Soporte la carga. Y aparte, para que tenga un buen funcionamiento en la vida de servicio del pavimento. Bueno, acá hay un vamos a ver vamos a ver esto. El proceso de producción de mezclas asfálticas se inicia con el diseño de calidad de la mezcla en el laboratorio. Se localizan los bancos de piedra de la zona, tomando las muestras de ellos y analizándolas para determinar cuál tiene la mejor calidad.
Los bancos o canteras de donde se extrae la piedra, por lo general están en los cerros. Se usa explosivos para convertirlo en piedras del tamaño de un balón e ingresarlas a la trituradora. Posteriormente son llevadas al cribado para separarlas por tamaños como 3/4 de pulgada, media pulgada, 3/8 de pulgada, hasta arena de trituración. Una vez seleccionado el banco, se toman muestras de asfalto líquido y se hace una mezcla de prueba para determinar el contenido óptimo de asfalto, concluyendo con ello el diseño. El asfalto es un producto que se extrae de la refinación del petróleo, que tiene como su uso más común el construir caminos y carreteras. El asfalto se transporta desde la refinería de Salamanca a Guadalajara en autotanques forrados a una temperatura de 150 grados centígrados. Se almacenan tanques fijos forrados y con caldera para mantener la temperatura, para que con ellos se pueda manejar. A menos de 100 grados esto se vuelve plastilina y a temperatura ambiente se hace sólido. La piedra seleccionada de los bancos se lleva a la planta en camiones de volteo y se hacen almacenes para posteriormente agregarlos a las tolvas de la planta. En cada tolva se deposita un tamaño de piedra diferente y material a utilizar. Este material es secado a través de un proceso interno. Una vez hecho esto, la computadora mezcla todos los materiales con el asfalto, dosificando la cantidad exacta de cada uno para lograr la mezcla asfáltica deseada. Una vez terminada, se deposita en camiones para su traslado al cliente o a la obra designada. Bueno, ahí hemos visto una animación para tener una idea como introducción de qué es lo que vamos a ver y qué es lo que son estas fábricas de mezclas asfálticas que se llaman plantas asfálticas. Ahora veremos los tipos de plantas asfálticas que hay en el mercado. Plantas asfálticas por pastones o intermitentes, plantas continuas antiguas o volumétricas, y las actuales, plantas de tambor secador mezclador, son las continuas actuales. La primera planta se calcula en peso, todos sus elementos, las continuas o antiguas en volumen, como dice, o volumétrica, y esta planta de tambor secador, los áridos en peso, y luego hay una transformación de volumen de asfalto, que lo transforman también en peso, que lo ponemos más adelante. Bueno, acá hay un esquema donde hablamos de los tres tipos de plantas. Esta planta, la primera, esta de tambor secador mezclador, o por pesadas también le dice, o intermitente, tiene la dosificación en frío, que es común a las tres. Acá hay 4, que esta es la última, es la dosificación para mezclas en frío, que funciona prácticamente igual que las otras, pero en un solo proceso como el tambor secador mezclador, pero vamos a ver específicamente estas 3 primeras. Tenemos la dosificación en frío, luego viene el secado y calentamiento de los áridos, que para las plantas convencionales es común, y el secador de tambor secador mezclador lo vamos a ver más adelante, pero vamos a hablar de esta. Tenemos secado y calentamiento, que se calienta a 160, 165 grados el árido, que nosotros lo hemos dosificado, lo hemos llevado por esta cinta hasta el tambor que calienta y seca el material. Luego, para el caso de la por pastones, se hace un nuevo zarandeo, igual en este caso, un nuevo zarandeo que se llama el reaseguro, que le dicen el reaseguro, que es una clasificación en caliente ya se le sacó la humedad que tenía el árido y se vuelve a clasificar. Eso se distribuye en cada uno de los silos, que generalmente son 4, de acuerdo al tamaño se va clasificando, de acuerdo a la fórmula de trabajo que nosotros hemos comenzado al principio, que tenemos que hacer cumplir, y aquí viene la dosificación. Acá vamos de los áridos, se dosifica, y luego se mezcla con la dosificación de áridos, la cantidad de asfalto que yo tengo que poner, la cantidad de filler que viene en frío, que es normalmente el 1%, es muy poco, entonces no hace falta calentarlo.
la cantidad de asfalto, que normalmente es alrededor del 5%, viene de un tambor que está en otro sector, que no está dibujado acá, que está calentado con camisas y serpentina, que circula aceite caliente a 150 grados o a 10 grados menos que lo que se calienta el árido, y se hace el mezclado en este tambor. Esto es un tambor que se está mezclando. Igual pasa, y después se distribuye a los camiones. Igual pasa en las volumétricas antiguas. Hay en Argentina todavía, de hecho acá en Tucumán creo que hay una he visto yo. Ahora están estas con más auge. Acá también se distribuyen los silos y se lleva a una dosificación de árido, se va mezclando estos áridos que han sido reclasificados y dosificados, y luego entra el asfalto y por otro lado el filler. Y si hay RAP para que ingrese también, que el RAP es la recuperación del asfalto viejo. Bueno, acá, en cambio, tenemos una dosificación en frío y no tenemos esta parte del reaseguro, o sea, de la clasificación en caliente. En este caso, directamente es un solo tambor donde se calienta el árido, ingresa el asfalto y el filler en este mismo tambor, se produce obviamente la dosificación, ya, o sea, en este sector ya está dosificándose el árido, tiene que venir correctamente dosificado porque no hay esta otra opción de clasificarlo nuevamente, se produce el mezclado en el mismo tambor y salen los camiones por una cinta transportadora que descargan por acá. Bien. Acá tenemos otro esquema. Almacenamiento de los áridos, dosificación primera, secado, se le saca la humedad y se le aumenta la temperatura para que el asfalto no pierda la temperatura que está calentado, se hace el zarandeo, el reaseguro, se dosifica, se pone estas zarandas, hacen que caigan cada uno de los silos de acuerdo al tamaño de cada una de las partículas, se hace la dosificación, el mezclado entre el filo y el asfalto, y va al camión. Bueno, lo mismo con esto. Este es el tambor secador mezclador. Dosificación en frío, se dosifica, está viendo acá, y esto va directamente acá, obviamente. Y acá pasa al secador, primero entra por acá, y luego el asfalto y el filler entran más adelante en el tanque no puede entrar por acá porque acá hay una caldera, hay una llama que está calentando el árido. No puede entrar por acá el asfalto, tiene que entrar más adelante. Y después va al camión. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? De las plantas por bastones o intermitentes tenemos la dosificación del frío. Sacando en claro. Calentamiento del asfalto. Eso va en un tambor aparte. Se calienta 10 grados menos que el árido. Secado y calentamiento de los áridos. Se va alrededor de 160 grados centígrados. Clasificación de los áridos en caliente. La dosificación se realiza en peso de las distintas fracciones de áridos en caliente. Del filler en frío, habíamos dicho por qué, y del asfalto. 10 grados menos. El mezclado se lleva a cabo con mezcladores de doble eje con descarga por el fondo. Eso hemos visto que el material, vamos a volver, en las plantas de tambor secador mezclador, la parte por bastones, que es la primera que hemos visto. El material sube, esto es árido, sube por una columna y se distribuye en estas zarandas y que tienen silo. En cambio, en la volumétrica, sí entra por un extremo y sale por el otro extremo en este tambor que no se lo ve acá, no está dibujado acá.
En las plantas continuas antiguas o volumétricas tenemos la misma distribución. Dosificación en frío. Tenemos un calentamiento del asfalto, un secado y calentamiento de los áridos. Clasificación de los áridos en caliente. La dosificación se realiza en volumen de las distintas fracciones de áridos en caliente, del filler en frío y el asfalto. En este caso, estamos viendo que se realiza en volumen. En anterior era en peso. El mezclado se lleva a cabo con mezcladores de doble eje con descarga por el otro extremo de la alimentación de los distintos áridos en caliente. En realidad, estas dos plantas, llamadas convencionales, tienen dos diferencias importantes. Que la planta por pastones o intermitentes, la dosificación se realiza en peso, y el material descarga por el fondo de esa planta. En cambio, en las plantas de continuas antiguas, se realiza la dosificación en volumen y ingresa por un extremo y sale por el otro extremo. Vamos a ver el dibujo. Esas son las dos diferencias más importantes, aparte que una es intermitente y esta es continua, que eso pasa en el tambor de mezclador, que en este momento no viene el caso. Y la tercera que vimos, la planta de tambor secador mezclador, que son las continuas actuales. Las volumétricas antiguas ya no se fabrican. En este caso, la dosificación en frío, que es igual que las anteriores. Calentamiento del asfalto seguramente en un tambor separado con serpentina, donde va circulando aceite caliente. El calentamiento y el mezclado de los áridos con el filler y el asfalto se produce en el mismo tambor rotativo, tambor secador, drum mix. Es un solo tambor. Se ve que los pasos anteriores se hacen en un solo tambor. Los cuidados que hay que tener. Lo que le decía, la llama del quemador no provoque daños al asfalto virgen que se inyecta dentro del tambor. Eso tiene que, la llama del quemador tiene que estar dirigida pura y exclusivamente al árido. Si el quemador, la llama le afecta, lo toca al asfalto, lo va a quemar, no va a servir más. Porque las formas que tenemos nosotros de transmitir, eso sabe usted, el calor, es por conducción, por radiación o por convección. La que más afecta es por radiación, que va directamente, que sería la llama directa. Por convección es vapor y por conducción de un material a otro. Y la otra, cuidado, es se debe llevar un estricto control de la granulometría de los acopios a efecto de asegurar una adecuada uniformidad, como así también de la alimentación de los materiales al tambor secador mezclador. No cuenta con el reseguro. ¿Qué es lo que me está diciendo acá? Que yo tengo que tener mucho cuidado en la dosificación en frío. ¿Qué es lo que cuenta ahora estas plantas actuales continuas con respecto a las anteriores? Que tengo yo el uso de las computadoras. O sea, está digitalizado. Ya vamos a ver en detalle más adelante. Entonces yo tengo que poner mucho énfasis en la dosificación en frío. ¿Para qué? Para poder trabajar con tranquilidad. Si no, la mezcla puede no cumplir la fórmula de trabajo. Bien. Bueno, acá me dice que estos equipos requieren la instalación de balanzas dinámicas o puentes de pesaje, ya sea en la cinta que lleva el conjunto de áridos virgen o cada una de ellas al tambor secador. Cuando yo tengo la cinta transportadora, yo tengo que ponerle balanzas de pesaje, controlar. Eso va dirigido a una cabina de control donde marca en la computadora cuánto está ingresando por minuto, o sea, instantáneamente, para yo poder corregir o no,
en realidad para saber si está correctamente la dosificación. Y el fabricante fija la capacidad máxima del plato. Si yo la hago trabajar con mayor cantidad de material que lo que dice el fabricante, la mezcla va a salir incorrecta. Acá tenemos los dispositivos de alimentación en frío. Pueden ser, acá tenemos los silos de almacenamiento, de la dosificación en frío. Este es un silo, este otro silo, de ejemplo, y tenemos una compuerta donde se mueve esta compuerta y cae a una cinta transportadora que puede ser de diferentes formas. Por ejemplo, tenemos la cinta transportadora común, que ya conocemos, por vibradores. Ya vamos a ver cómo funciona esto. Yo tengo una foto y un video más adelante para ver cómo funciona. Por vibradores, vibra esta parte y cae el material a otra cinta para poder moverlo hacia el tambor secador, al tambor de secado. Y tengo, a ver, esperen, y tengo por aspa, que es parecido a esta, pero ya tiene como una oruga acá que va arrastrando el material. Como para mostrar ejemplos que no es solo una cinta transportadora la que puede existir. Acá tenemos la cinta transportadora, tenemos los silos, caen por aquí abajo, por gravedad, y esta cinta va, acá se va dosificando la cantidad por la compuerta que tenemos abajo, la cantidad de material, y tenemos una cinta acá en cada uno de ellos generalmente, donde cae la cinta general, donde ya está previamente dosificado el material árido. Estamos hablando solamente de árido, el asfalto está por otro lado. Entonces, ya en esta zona, ya está medianamente clasificado. Si es una planta por bastones o intermitente, o una planta volumétrica antigua, se va a reclasificar esta cantidad, este árido que ya está mezclado, que es la mezcla de árido que hemos sacado nosotros, se va a reclasificar nuevamente en otras zarandas. En cambio, si tenemos la volumétrica, la continua actual, el tambor secador del calor, esto ya está correctamente dosificado. Acá tenemos una vista de los silos. Estos silos se llenan. Bueno, otra vista, se ve la cinta transportadora acá y una cinta general que toma el material de cada uno de los silos. Esto que tienen diferentes tamaños de partículas. La dosificación acá van los diferentes materiales que nosotros les llamamos, hemos visto en el práctico, los diferentes materiales. Bueno, material 1, material 2, material 3, material 4, no me acuerdo cómo se llama cada uno, tienen nombres, arena silicia, bueno. No viene el caso, pero cada uno de los materiales tiene diferentes tamaños. Acá vemos cómo cae y va a la cinta transportadora general para hacer la dosificación. Acá tenemos un vibrador, ¿eh? Vibrador en silos finos. Generalmente los finos se producen cuando hay, estos están vírgenes, no están secados todavía, entonces tienen una cierta humedad. Cuando tienen bastante humedad, los silos en las compuertas se hace un efecto arco, se genera un atasco de material en la salida del silo, que generalmente es el silo 1 que tiene el material más fino. Entonces, cuando sucede eso, este es un vibrador que hace que ese material que tiene humedad y que está obstruyendo la salida pueda evacuarse y seguir el funcionamiento correcto. Esto es una reja que se saca un material grueso que haya entrado de las pilas que tenemos, que no sea coherente con lo que nosotros tenemos, por eso tiene su tamaño. Estos se chocan acá y son evacuados por otro lado. Acá se van los gruesos, son algunas piedras que han pasado, están incorrectamente en este silo y quieren sacarse porque ya no cumplen, no es de 3/4 pulgadas, sino mayores.
acá estamos viendo un indicador de falta de alimentación. Esto es importante porque nosotros tenemos que tener una alimentación constante. Nosotros tenemos que tener de cada uno de los silos una alimentación constante. En las computadoras nuevas, también tienen las de tambor secador mezclador, también lo tienen las intermitentes. Hay computadoras que marcan esta falta de alimentación. ¿Con qué? Con esto, por ejemplo, con este dispositivo que tendrá un sensor que llevará la información a la computadora. Y si no tengo computadora, tendrá una alarma sonora o una alarma visible, que no hay material circulando por esa cinta. Entonces, como no se mueve esto, se genera una acción acá, esto genera una acción, que se produce una reacción y que genera esa alarma. También hay alarmas por cantidad de humedad, hay alarmas de atasco, cuando se atasca el material, también hay alarmas. Todas esas cosas son muy sensibles en la fabricación de las plantas, de las mezclas asfálticas. En estas plantas asfálticas también nosotros la mayoría tienen un dispositivo para sacar muestras. Nosotros tenemos periódicamente que sacar muestras y tienen que ser correctamente sacadas, no cualquiera saca una muestra de la planta asfáltica. Entonces, generalmente tiene un dispositivo donde puede sacarse, poniendo una chapa o poniendo otro dispositivo acá para sacar la muestra que hay en este silo y hacer una granulometría y controlar. Creo que acá en adelante está, más adelante, he visto bueno, también la alimentación del RAP, que el asfalto recuperado, puede estar por otro silo que funciona de la misma manera que el árido. No hace falta hablar nada. Controles diariamente la alimentación en frío. Verificar que no se modifiquen las variables de alimentación. Controlar el correcto funcionamiento de los indicadores de obstrucción de los alimentadores y de humedad. Eso hemos hablado recién. En plantas de tambor secador mezclador, determinar diariamente la humedad de los áridos vírgenes o el correcto funcionamiento de los sensores. Disculpe, ingeniero, queda Sí. 1 minuto de reunión. Bien. A ver dónde estamos. Bien. Entonces, ¿qué hora es? Seguimos a las 19 horas. Con calentamiento del asfalto. Perfecto. Gracias.